Gloria sea a nuestro Dios. ¿Cómo están mis amados hermanos y amigos? Todos aquellos que se están conectando por primera vez a través del Facebook, le queremos decir bienvenidos a cada uno de ustedes. Antes de meditar en la palabra del Señor, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Levantamos nuestras Biblias y decimos de nuestro corazón, desde lo profundo de nuestro ser, lo siguiente. Yo declaro que este libro es la palabra de Dios revelada. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra nunca pasará. Yo te pido, mi Señor, que hoy con tu palabra tú me hables, me sanes, me limpies, me restaures y me animes, porque tu palabra no volverá vacía en los corazones que quieran escucharla y obedecerla como el mío. Hoy con tu palabra bendita me hablarás. Yo lo creo, yo lo confieso y yo lo recibo por fe en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿Está atravesando por alguna adversidad en su vida? ¿Cómo reacciona a ella? Una pregunta más. ¿Se propone Dios alguna meta en o con la adversidad? ¿Tiene algún propósito Dios en mente? La respuesta es sí. Mire, Dios no es que Él se gloríe en el dolor, en la tristeza de cada uno de nosotros. No tenemos un Dios masoquista. Sin embargo, usa todas estas cosas para enseñarnos cosas muy importantes. Y eso lo aprendemos del ejemplo de Pablo. Hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema. ¿Cómo estoy superando la adversidad? Y quisiera que me acompañen a leer la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 15. Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 15. Leamos. La Biblia dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más queremos darte gracias por tu palabra. Confiamos, Señor, que tu palabra no va a volver vacía, porque queremos escucharla, obedecerla y honrarte a través de nuestra obediencia. Oramos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo estoy superando la adversidad? Pablo enfrentó la adversidad en su vida. Pablo fue el autor, el que escribió la carta a los filipenses. Pablo tenía un propósito en su vida. Y Hechos capítulo 20, versículo 24 nos lo revela. Dice así: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, la misión de Pablo era proclamar a Jesús entre los pueblos. Y uno de esos pueblos era esta ciudad de Filipo. Filipo era la ciudad principal de Macedonia. Su importancia era vital. Era una ciudad próspera porque ahí se encontraban riquezas mineras, de las cuales sobresalían el oro y la plata, pero además debía su fama a su estratégica situación geográfica, que constituía una verdadera puerta de entrada a Europa. Déjeme explicarle algo. Filipo estaba situada sobre la famosa vía Ignacia, a unos 14 kilómetros de la costa del mar Egeo. En respuesta al llamado del varón macedónico, usted debe recordar, Pablo y sus compañeros de ministerio llevaron a Filipo el evangelio y ahí establecieron una iglesia amada por ellos, pero también la iglesia les amaba muchísimo y les apoyó y sostuvo en todo su ministerio.
fue precisamente una ofrendada que fue enviada por esta iglesia a Pablo, estando él preso en Roma, que estuvo más o menos por alrededor de 2 años cuando escribió esta carta, por medio de Epafrodito, lo que dio oportunidad al apóstol a escribir esta singular epístola, de la cual, hermanos, emana unas tremendas lecciones, un profundo amor cristiano y un gozo sin igual en Cristo Jesús. La carta va dirigida a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Se acuerdan que lo vimos en el primer sermón? El propio Pablo había sido quien predicó por primera vez el evangelio en Filipos y tuvo una cosecha espiritual. Recuérdase que al salir de la ciudad, ya a las afueras, ¿verdad? Él pudo ver hacia atrás cómo dejaba una iglesia formada. Esta fundación de esta iglesia tuvo lugar aproximadamente entre los años 49 y 52 de nuestra era. La iglesia de Filipos estaba amenazada por la presencia de aquellos que querían hacerlos, que querían cautivarlos, que querían hacerlos retroceder a estos hermanos. Eran los llamados misioneros judaizantes, cuyo énfasis era la circuncisión y cuya arrogancia espiritual parecía como que los vinculaba con aquellos enemigos que Pablo tenía y que menciona 2 Corintios capítulo 10 al capítulo 13. Pero el asunto es que la influencia de estos hombres había surtido efecto muy probablemente en la iglesia de Filipo, especialmente en un sector que sostenía cierto perfeccionismo espiritual de tipo individualista, en el cual no cabía la idea del sufrimiento, del dolor, de la adversidad, del sacrificio, de las limitaciones, tampoco de la solidaridad con los hermanos. Es decir, estas personas pensaban que todo se trataba de ellas y que la vida giraba en torno a ellas. Era algo semejante al espiritismo triunfalista y unilateral de lo que se conoce hoy en día como la teología de la prosperidad, en donde no se puede concebir que un creyente pase por adversidad o tenga que sufrir o tenga que padecer, como que Dios está ajeno o no tiene nada que ver con el dolor o con la adversidad. Bueno, Filipos era una especie de Roma en miniatura. Tenía muchos privilegios que contaban cada uno de estas personas, semejante a los de los ciudadanos de Roma, tal como el de no ser azotados en público, por ejemplo, o podían apelar al César en procesos judiciales. Ahora, si tuviéramos un mapa y lo observáramos, veríamos el lugar estratégico de Filipo, a los cuales a la gente podía acercarse a ellos. Se le llamaba como la puerta de entrada hacia Europa. Imagínense ustedes, para los viajeros que venían de Asia Menor rumbo a Roma, Filipo se convertía en esa puerta, en ese pasaje, en esa vía, ¿verdad?, que ellos transitaban. Ponte a pensar desde una perspectiva misiológica, fue también muy importante para la entrada del evangelio a esa ciudad, porque todos los que llegarían a esa región, ¿verdad?, tendrían que ver o tendrían que ser impactados por el evangelio, ya que se constituía en el centro del imperio. El relato de hecho refleja que su autor tiene una clara conciencia de la trascendencia de este momento y de este lugar. Ahora, ¿por qué escribe Pablo esta carta? Es una nota pastoral y está dirigida para fortalecer a la iglesia. ¿Para qué? Para que ella no claudique, no abandone y, sin embargo, debían de persistir y cumplir su misión en el mundo. ¿Cuál era su misión? Predicar a Jesucristo, predicar el evangelio, muy a pesar de la adversidad. Y esa misión, hermanos, era el eje central alrededor del cual giraba la personalidad de Pablo, y también sus tristezas, sus alegrías, sus sufrimientos, sus esperanzas. Para Pablo todo era Cristo, y Pablo les escribe para animarles y para hacerles ver que la adversidad no podía callar sus bocas. Ese era el centro de Pablo, y en base a
todo lo que él sabía de Cristo, a todo lo que él conocía de Cristo. Entonces escribe esta carta para animar a sus hermanos que indudablemente estaban pasando por adversidad. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es la tarea suya? ¿Cuál es la tarea mía? Cumplir la misión de proclamar a Jesús. Claro que sí, a pesar de la adversidad, a pesar de los obstáculos, no podemos callar lo que sabemos. Tenemos que seguir cumpliendo nuestra misión. Así que esta carta, hermanos, cae muy bien para cada uno de nosotros, para también recibir ese ánimo del cual los hermanos de la iglesia de Filipos recibieron de Pablo. Pablo estaba encarcelado. Escribió su carta estando encarcelado. No porque había cometido algún delito común o un agitador social por lo cual estaba ahí. No, hermanos. La Biblia dice que por la causa de Cristo, en el versículo 13, se encontraba predicando. La Biblia también lo llama un embajador en cadenas. Efesios 6:20. Un embajador en cadenas. Pablo estaba encadenado, pero el evangelio no estaba encadenado. El evangelio jamás está encadenado. El evangelio siempre fluirá y seguirá predicándose este evangelio hasta el fin. Pero ¿sabe qué era sorprendente? La paz, la confianza que mostraba Pablo. Recuérdate que en la carta en Filipenses vemos que la muerte es un común denominador. Pablo habla de la muerte, Pablo habla de que él puede, que en cualquier momento pueda morir. Pablo dice, puedo perder la vida. Pablo se refiere a que él sabía que su vida podía terminar. Pero ¿sabes qué? A pesar de todo eso, él no muestra temor, él no muestra angustia, no tiene ningún temor Pablo, y se nota cuando uno lee la carta a los filipenses. ¿Por qué? Porque él había entendido que la muerte ya no tenía ese aguijón letal que le podía a él causar un daño permanente y letal. No, para nada. Ya lo veía Pablo como un enemigo derrotado. Cristo derrotó a la muerte en la cruz del Calvario. Ahora, ¿se propuso Dios alguna meta con la adversidad de Pablo? ¿Tenía algo en mente? Claro que sí. E igualmente, Él tiene algo en mente, un plan, una meta que conquistar, que lograr en tus adversidades. Y quisiera explicarte qué se propone Dios en ti y en mí y en nuestras adversidades. Lo primero que tenemos que recordar es cuáles son esas verdades de las adversidades en nuestras vidas. ¿Qué debemos recordar sobre la adversidad? Número 1, nos acerca más a Dios. ¿Ya? Definitivamente. Aquí hay un objetivo básico, acercarnos más al Señor. Hermanos, Dios no se gloria en nuestras tristezas, en nuestro dolor. Lo hemos dicho. Mas, sin embargo, usa la adversidad para cumplir una meta, para enseñarnos cosas importantes sobre su amor, sobre su capacidad, sobre su poderío, sobre su fidelidad. Tan pronto llega la adversidad, ¿sabe qué es lo que sucede? Nosotros nos vemos vulnerables, nos vemos débiles, nos vemos como que no podemos. Hay un sentimiento de inseguridad, de escasez, de pobreza. Y ese es justamente lo que Dios va a permitir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos preguntarnos y decirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrarme? ¿Por qué has permitido que enfrente esta dificultad, este dolor, esta decepción? ¿Por qué, Señor? Y déjame decirte, el Señor te va a mostrar. El Señor, con esa paciencia, con ese amor, te va a ir guiando y te va a ir ayudando a descubrir lecciones que quizá de otra manera no podrías entender. Y Él nos va a ayudar, hermanos. La adversidad nos va a ayudar a acercarnos más a Él y a la cruz. Alguien ha dicho, es como un puente que nos acerca al Señor, donde descubrimos ¿qué? Descubrimos nuestra necesidad personal de un Salvador. Tú necesitas
en esta pandemia, en esta crisis, en esta cuarentena, más que nada, lo que tú necesitas es un Salvador. Un Salvador. Jesús también es sanador, pero déjame decirte que necesitamos entender que esto nos ha llevado a un punto de entender en nuestras vidas que necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Somos impactados, hermanos, muchas veces en la adversidad por un pensamiento que se fija en nuestras mentes. Y decimos, yo necesito a Dios. Yo necesito de su fortaleza, yo necesito de su sabiduría, yo necesito de su perdón, yo necesito de Él porque sin Él nada soy. Y eso es bueno porque nos ayuda a recordar que fuimos creados para depender de Dios, no para vivir independientemente dándole la espalda a nuestro Creador. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Y Pablo también dijo más adelante en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no hay adversidad que no pueda Dios usar. No hay adversidad en nuestras vidas que no tenga un propósito. Simple y llanamente, la llave, el secreto de esto es que una adversidad me acerque a Dios, me acerque más a Él. Pero no solamente hay esta verdad, este propósito en una adversidad, sino que además, número 2, Dios la permite con un propósito específico. ¿Se da cuenta? Hay un propósito fijo, específico en nuestras vidas a través de esa adversidad. Cada vez que seas confrontado por la adversidad, recuerda siempre que Dios tiene un propósito en ella. Cada vez que toque nuestras vidas, Él puede enviarla también o Él puede permitirla. Pero algo que nunca debemos olvidar, Él nunca pierde el control. Él sabe lo que nos pasa, Él sabe lo que nos acontece, Él ya lo sabe, Él ya lo conoce y Él tiene un plan y una meta, no solo para esa situación en particular, sino para toda nuestra vida. ¿Sabes que lo mejor que podemos hacer en tiempos de dificultad? Decir y declarar, el Señor es mi fortaleza, Él es mi fuerza inamovible, yo confío en Él. Proverbios capítulo 18, versículo 10 dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a Él y quedan a salvo. ¡Qué tremendo pasaje! ¡Qué tremenda escritura!, ¿verdad? Que nos recuerda que el nombre del Señor es nuestra fortaleza firme. Piensa en Dios, piensa en sus nombres. Piense, por ejemplo, en Jehová Jireh, que significa Dios provee o Dios está proveyendo. Cuando pases una adversidad, una crisis económica, y tú puedas recordar el nombre del Señor, eso va a traer una fortaleza grande para tu vida. Dice, los justos corren a Él y quedan a salvo. Esa es la idea. La idea es que en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, corramos a Él y disfrutemos de su paz. Y Él ha prometido que nunca, nunca, nunca nos abandonará. Hebreos 13:5b. Dios le había enseñado a Pablo que cada oposición que él tenga iba a ser una oportunidad y que aún la cárcel misma era una puerta abierta. Era una puerta abierta. La adversidad sirvió nada más y nada menos, según lo que hemos leído, para el progreso y el avance del evangelio. ¿Se da cuenta? Para Pablo su adversidad era un motivo de avance, de progreso del evangelio en su vida. Por eso Pablo anima a los filipenses con su ejemplo a que cumplan su misión, a que no retrocedan, que no teman a las adversidades de la vida. Más bien, estas nos identifican con Jesucristo, porque Cristo también sufrió y Cristo también le costó, pero triunfó. Aleluya. Los filipenses debían saber que el avance del evangelio no se había detenido. Y Pablo se los recuerda y les dicen, hermanos, hermanas, no se equivoquen. No porque esté yo en esta cárcel, el evangelio también está encarcelado. No, en ninguna manera. Dios es un Dios soberano y Él había usado
todo lo que estaba pasando para el bien de Pablo, de los hermanos y para la gloria y honra de su nombre. Escúcheme, el COVID-19 no puede detener el avance del evangelio. Ni la cuarentena va a detener el avance del evangelio. El evangelio en este momento está siendo predicado y probablemente escuchado cuando nunca antes se ha escuchado en los últimos años. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, como lo tenía con la cárcel de Pablo, con la adversidad de Pablo. Leemos en el versículo 13 de Filipenses capítulo 1. Mire lo que dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Su cárcel, la cárcel donde él estaba, había redundado, había servido como un testimonio creciente de Cristo. Imagínatelo. Que iba a ser, que estaba siendo predicado continuamente, iba a continuarse predicando aún en la cárcel. Escúchame, el anhelo de Pablo era ir a Roma. Roma era muy importante, un centro muy importante, una plataforma misionera clave para la extensión del evangelio. Pero no podía Pablo. Dios lo hizo posible. ¿Sabes qué? A través de la prisión. Lo llevó ahí y lo tuvo ahí. Y dice que impactó al pretorio. ¿Qué significa eso? Toda la guardia imperial. Mire, Pablo estaba en la cárcel, pero Pablo no estaba solo. Tenía que estar escoltado por soldados. Cada 6 horas era cambiado ese turno de soldados. Ahora, imagínate tener, vamos a suponer, 2, 3, no sé exactamente cuántos soldados custodiaban a Pablo. Y cada 6 horas se renovaba este cuidado. Todos escucharon el evangelio. Todos supieron de Cristo por boca de Pablo. Él no tuvo que ir a buscarlos. Ellos vinieron y eran soldados. Y estos soldados luego compartían el evangelio a otros soldados. Imagínate, dice, en todo el pretorio, en toda la guardia imperial, el evangelio ha sido conocido. Cristo ha sido predicado. ¡Wow! ¿Cómo no vamos a decir que Dios no está en control? Además, en el versículo 14 nos dice que cobraron valor los hermanos para seguir hablando la palabra de Dios sin temor. O sea, el encarcelamiento de Pablo fue un estímulo para los hermanos para continuar predicando. Vieron a Pablo, vieron su sufrimiento, vieron su gozo y vieron su permanencia, su constancia. Dijeron, nosotros también lo vamos a hacer. ¡Wow! Y por último, dice el versículo 15 al 18, que el testimonio crecía aún por motivos antagónicos, aún por motivos que muchos de ellos no eran puros, pero igual el evangelio estaba siendo predicado. Por eso mira el versículo 15 lo que dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Verso 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del evangelio. Verso 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, dice Pablo, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo decía, miren, si predican por hacerme daño, que lo hagan, porque lo más importante es que el evangelio esté siendo predicado, que es lo que está en mi corazón. Así que vemos la gran meta que se está cumpliendo, que Dios está cumpliendo a través del encarcelamiento de Pablo. Dios permite la adversidad con un propósito. Siempre, siempre está en nosotros entenderlo, descubrirlo, entenderlo y colaborar con ese propósito que Dios nos está mostrando. Pero por último, hermanos, Dios nos dará el triunfo si le obedecemos y le servimos. Esto es muy importante. Dios es soberano. El Señor es Señor de la historia y es el Señor de su iglesia. Escúchame, cuando un creyente, cuando el pueblo de Dios sirve proclamando el evangelio,
es fiel a la predicación, no se cansa, no se fatiga, sino que constantemente sigue cumpliendo su rol profético que tiene aquí en esta tierra de proclamar a Jesucristo, dice la palabra del Señor que Cristo les asegura grandes triunfos. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice así: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Señor nos ayuda. Mira, Jesús antes de su ascensión, Él les dijo que fueran y que hagan discípulos a todas las naciones. Y Él les prometió que estaría con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Él cumplió, nos envió al Espíritu Santo de Dios, el cual, hermano, nos ayuda a cumplir con nuestra misión de proclamar a Cristo entre los pueblos. Pero Él espera que nosotros le obedezcamos y le sirvamos de todo corazón. Así que Jesús nos asegura el triunfo, hermanos, en medio de la adversidad, si es que somos fieles a Dios, obedeciéndole y sirviéndole. Ahora, ¿qué podemos hacer para triunfar en la adversidad? ¿Cuáles son esos pasos para triunfar en la adversidad? Esos pasos prácticos. Bueno, el libro de los Hechos nos anima con estas palabras. El libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Dice así: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Cuáles son los pasos para triunfar en la adversidad? Número 1, vuelva al Señor en oración. Se lo digo una vez más y se lo repito. En la adversidad, vuelva al Señor en oración. Recupere su vida de oración. Acérquese a Dios. Cuando la adversidad golpea nuestras vidas, lo primero que debemos hacer es volver nuestro rostro al Señor y decirle de todo corazón: Señor, necesitamos de tu ayuda. Quizás en ese momento batallará con algunos pensamientos de duda, de inseguridad, de falta de confianza, pero al final la oración lo va a ayudar a enfocarse en Dios y decirle: Señor, ayúdame. Señor, voy a tener un pensamiento permanente en ti. Esa será mi confianza y esa será la fe que tú me des y la capacidad que tú me des para triunfar en esta adversidad. Les comparto algo. Cuando entramos a esta cuarentena, gracias a Dios, nuestro Padre nos había guiado a mi esposa y a mí, ya muchos meses atrás, de tener un tiempo de oración juntos como matrimonio, como esposos. Y tomamos el hábito de cada vez que nos íbamos a dormir, nos tomamos las manos y oramos al Señor. Y de igual forma nos propusimos que antes de levantarnos de la cama al día siguiente, nos tomáramos de la mano y orásemos al Señor. Hermanos, debo decirle que sin saber, sin conocer lo que íbamos a enfrentar, entramos a esta pandemia y a esta cuarentena con ese bendito hábito que el Señor puso en nuestros corazones. Cada vez que llegamos a nuestro dormitorio y tenemos esa oportunidad de cogernos las manos, le decimos al Señor: gracias por estar con nosotros, gracias por cuidarnos, gracias por la salud. Pero además empezamos a orar por cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada persona que no solamente está pasando como nosotros esta cuarentena y esta pandemia, sino además aquellos que están en el hospital, aquellos que salen a trabajar, tienen que hacerlo tomando riesgos, que el Señor los cuide y los guarde. Oramos aún por familias que han perdido seres queridos en esta pandemia. Hermanos, es un tiempo único y especial. A veces sí estamos cansados, sí estamos fatigados, pero tratamos que este hábito permanezca
y ha ayudado y ha sido la diferencia en nuestras vidas. Quiero decirte algo, el secreto del éxito de un matrimonio feliz está en la oración. Toma la mano de tu esposo, toma la mano de tu esposa, oren todos los días. Vuelvan al Señor en oración, vuelvan a retomar sus tiempos de oración con el Señor. Pero además, número 2, afirme su enfoque en Dios. ¿Qué significa eso? No deje de mirar sus circunstancias, fíjese en Dios. Ponga su fe en Dios y declárelo con todo su corazón y su mente. Tú estás en control. Tú sabes lo que estoy viviendo. Tú sabes lo que estoy pasando. Hermanos, eso hicieron hombres y mujeres en la Biblia que pasaron probablemente peores cosas que nosotros estamos pasando y enfrentaron la adversidad. Y Dios se glorificó de la manera como ellos respondieron. Justamente en Filipos, en la cárcel de Filipos, terminó Pablo y Silas encarcelados por predicar el evangelio. ¿Qué es lo que estaba pasando? Muy simple. Según el relato de Hechos, después de la conversión de Lidia, Pablo curó a una esclava poseída por un espíritu. Y él y Silas tuvieron que enfrentar entonces la consecuencia de la persecución de aquellos que sacaban provecho, un interés económico de esta muchacha. Lógicamente habían sido afectados porque esta muchacha dejó de hacer eso. Terminaron en la cárcel. Pero ¿sabes qué? En la cárcel mostraron un espíritu de contentamiento, aún en medio del dolor, aún en medio de la adversidad. Y déjame decirte que no era como las cárceles que vemos ahora. No, estaban en cepos de las manos y los pies, no podían moverse, en una posición estática, en un lugar deprimente, sucio, apestoso. Ahí estaban ellos. ¿Y sabe lo que dice el versículo 25 de Hechos 16? Como a medianoche, Pablo y dice Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchaban. Oraban y cantaban himnos a Dios. Hermanos, la adversidad arremetió contra estos dos hombres. Fueron injustamente maltratados, terminaron en la cárcel. Ellos, hermanos, no la pasaron nada bien. Podríamos sentirnos inclinados a pensar, pobre de Pablo y de Silas. No, lo cierto es que ellos estaban en el centro del plan perfecto de Dios. Estaban ahí, Dios lo había permitido, Dios tenía un plan que cumplir. Quizás no entendían todo lo que estaba pasando, quizás no entendían toda la situación que estaban enfrentando, ya que no podían ver nada más allá por sus propios ojos físicos, pero ellos creyeron y pusieron su confianza en el Dios de sus vidas. ¿Sabe lo que pasó en la cárcel? Dios los usó para presentar el evangelio al carcelero de Filipo. Y de ahí vienen las famosas palabras que Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, el carcelero de Filipo aceptó a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador personal. Pablo y Silas no cayeron en lo que a veces nosotros caemos, en la autocompasión cuando nos va mal, cuando enfrentamos una adversidad. No, nosotros no somos víctimas de las circunstancias, nosotros somos hijos de Dios y estamos en las manos de Dios. No lo entiendo, Señor, esta adversidad, no lo comprendo, no sé exactamente, no puedo ver más allá, pero yo sé que tú estás en control de esta adversidad y yo sé que tú tienes un plan que vas a cumplir en mi vida si es que yo me someto a ti y te obedezco. Afirme su enfoque en Dios cada día o cada hora, si lo tiene que hacer. Si la tendencia nuestra es volver a bajar nuestra mirada y mirar la adversidad, vuelva a mirar, vuelva a orar y diga: Señor, pongo tu mirada en ti. Pero lo último, como dije, obedezca y rinda sus sentimientos y deseos egoístas al Señor. La gente se pregunta a veces: ¿cuál es la ruta más rápida cuando me toque pasar por las temporadas de adversidad? Mire, no siempre hay una ruta rápida para salir de la adversidad que enfrentamos, pero sí le puedo garantizar algo. Existe
una manera segura de pasar por las dificultades de la vida. Indudablemente que sí. Y eso es lo que he dicho hace unos minutos atrás. Rindámonos a Dios. Obedezcámosle a Él. Rendimos nuestros sentimientos y deseos egoístas a Él. Y le decimos, Señor, no se trata de mí. No se trata de lo que yo no tengo. No se trata de lo que está pasando, Señor. ¿Qué plan quieres cumplir? ¿Qué meta te estás trazando en este momento con esta adversidad en mi vida? Hermanos, definitivamente la adversidad nos va a motivar a buscar de Dios, a refugiarnos en Él. Él será el refugio en medio de la tormenta y seremos reconfortados por Dios, fortalecidos por Dios en esa seguridad que solamente Él nos puede dar. Mire, a pesar de la oscuridad que enfrente, Dios será su luz, será su guía. La Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5b. Él no nos deja en la adversidad. Es más, quiero decirte algo. Si no hubiera Pablo vivido los tiempos que vivió, la adversidad que vivió, él no hubiera experimentado, hermano, a Dios tan real en su vida. Él no hubiera visto los milagros que pasaron en la cárcel de Filipo. Él no hubiera visto las conversiones. Él no hubiera visto la paz. Él no hubiera percibido esa paz y esa serenidad. Y no hubiera conocido a Dios como lo conoció porque estuvo en medio de la adversidad. Nunca olvide que Dios conoce el futuro. Él entiende las ventajas de la adversidad. Él las conoce y Él sabe cómo usarlas para nuestro bien y para que Dios sea glorificado. Como alguien dijo una vez, Él sabe cómo darle vuelta a la tortilla. Déjelo a Él hacerlo. Ríndale su adversidad a Él. Deje que Él aquiete su corazón. Lléveselo todo a Él y descanse en Él. Sin los tiempos de adversidad, usted se perdería la experiencia poderosa de tener a Dios caminando junto a usted a través de los valles de lágrimas de la vida. Se lo perdería. Si es verdad que nosotros hemos experimentado la compañía de Dios de una forma tan real cuando pasamos por esos valles de lágrimas y de dolor. En la adversidad, Dios nos recuerda que está con nosotros, como David lo afirma en el Salmo 23, capítulo 23, versículo 4. Él estará conmigo. Él está contigo. Él está conmigo. Nuestra confianza y fe deben estar en Jesucristo y en su fidelidad. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pablo tenía un deseo en su corazón, uno solo: conocer a Cristo. Filipenses 3:8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Conocer a Cristo. Para Pablo todo era Cristo. Él vivía para Cristo, servía para Cristo o moría por Cristo Jesús. Pablo necesitaba a Cristo. Y no fue a través del éxito que experimentó a Dios. No fue en las cumbres del éxito, sino en los valles de lágrimas, de dolor y sufrimiento y adversidad. Además, el Señor lo tocó tan profundamente, tan íntimamente durante esos tiempos de debilidad, que pudo apreciar la presencia, el amor, el valor inestimable, de haber experimentado la adversidad. Que si le preguntáramos a Pablo, ¿volverías a pasar por la adversidad? Si tuvieras esa oportunidad, sabiendo lo que ibas a pasar, yo estoy seguro que Pablo diría, yo quiero volverlo a hacer. Hermana, hermano, por lo tanto, propónganse mantener su enfoque de su corazón en Jesucristo. Suba la mirada, hable con Él, ore, enfóquese en Él, rinda sus sentimientos, sus pensamientos a Jesús. Lea la palabra de Dios,
Cobre ese ánimo a ella. Él le guiará en medio de la dificultad más grande. Téngalo por seguro y así usted sabrá lo que significa vivir en un lugar amplio, un lugar tranquilo y un lugar lleno de bendición con la presencia misma del Señor. Aún en circunstancias difíciles, Dios dará oportunidad para servirle. Aún en medio de esta pandemia, Dios nos está abriendo puertas que jamás se han abierto. Y como asimismo nosotros, Pablo vio un mundo de oportunidades en medio de su encarcelamiento. Y aún así, hermanos, Pablo proclamó a Jesús. Usted y yo estamos libres. No hay cadenas que nos aten. Vivimos una libertad de expresión única. Podemos postear en las redes sociales lo que querramos a cualquier hora y no tenemos que pedirle permiso a nadie. Podemos gozar de una libertad total. Aquí donde yo estoy en este país, no sé en el suyo, quizás también en el suyo. ¿Por qué no aprovecharlo? Escúchenme, las únicas cadenas que podrían impedirnos proclamar a Jesús son las cadenas del silencio y la timidez. No hay más. Está en ti y está en mí entender el beneficio de la adversidad y decirle, Señor, yo sé que tú me aseguras el triunfo en la adversidad. Si te obedezco, me rindo a ti y te sirvo a ti. Le pregunto, ¿cómo está enfrentando la adversidad? Supérela en el Señor Jesús, en Cristo Jesús. Amigo, amiga, no sé qué adversidad estás enfrentando, no sé qué tormenta estás recibiendo en este momento. Y te entiendo, no es fácil, no es nada simple y sencillo. No quiero minimizar lo que estás viviendo, no quiero ponerle en poco la experiencia que estás sufriendo. Pero algo sí te quiero decir. Ven a Cristo y tráele tu adversidad. Esa adversidad y ese dolor no es otra cosa que un puente que te debe acercar a Dios, no al contrario, alejarte de Él. Él nos invita. Jesús dice, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Jesús dice, yo te haré descansar. Quizás no nos quite la adversidad. Quizás no nos arregle ese problema. Quizás sí, quizás no. Quizás no veamos algún cambio físico a nuestro alrededor. Pero acá adentro habrá una gran diferencia. Tendremos paz. Y podremos acostarnos en paz y levantarnos en paz, sabiendo que dependemos de Dios y estamos en las manos de ese Dios. ¿Quieres esa paz? La puedes recibir. El que tiene a Cristo tiene la paz. ¿Qué es tener a Cristo? Primero, arrepentirse de todo pecado en nuestras vidas, de corazón. De corazón, no solo golpearse el pecho y seguir haciendo lo que no. Darle la espalda a esa vieja vida de pecado y venir a Jesucristo y poner tu fe en Él. Arrepiéntete y cree, dijo Jesús. Creer es poner mi confianza solamente en Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador personal de mi vida. Déjame decirle algo. Yo no le estoy diciendo que si usted se hace cristiano seguidor de Jesucristo, no va a pasar ninguna adversidad. Le mentiría y no estoy aquí para decir mentiras. Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán adversidades, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es como que si tú te subieras a un avión. Yo no te podría garantizar, no yo, el piloto, no te podría garantizar que no vas a pasar por turbulencias. No lo podría hacer. Va a haber dificultad, va a haber adversidad. Pero Jesucristo, el piloto de pilotos, sí te puede asegurar, primero, que estará contigo en el viaje. Aleluya. Y segundo, te llevará a la patria celestial y estarás con Él por siempre. No importa lo que pase, no importa lo que acontezca, Él no me dejará. Y eso puede ser tuyo también. Ahí donde estás, recibe a Jesucristo. Si nunca lo has hecho, ¿qué es recibir? Haz una oración y dile, Jesús, perdóname todos mis pecados. Te recibo en mi vida
y creo en ti. Haz esa oración. Perdóname todos mis pecados y decido recibirte en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Dame el regalo de la salvación que compraste en la cruz cuando moriste por mí. Quiero tenerte, Señor, y ser un discípulo tuyo por siempre. Si has hecho esa oración, te felicito. Cuéntanoslo en privado o escríbenos en público en el Messenger. Queremos saber de ti, queremos ayudarte en tus primeros pasos para seguir a Jesucristo. Amén y amén. Damos gloria y honra a nuestro Dios, hermanos. Amén y amén. Bien, ahora así en esta misma actitud, habiendo meditado en la palabra del Señor, vamos a compartir ahora la cena del Señor. Hoy es primer domingo del mes y vamos a servirnos la cena del Señor. Así que si no la tiene, tráigala, traiga el pan, traiga esa copa y vamos a participar juntos de la cena del Señor. ¿Qué le parece? Amén. Quiero leerles un pasaje de la Biblia y luego participamos todos de la cena del Señor. Es un texto hermoso de la Biblia que nos habla de Jesús estando todavía aquí en la tierra antes de ser crucificado. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, Jesús: id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¡Wow! El Señor Jesús va a participar de la Pascua judía, que como cada año él participaba, pero él dice a sus discípulos que le digan a esta persona, en tu casa celebraremos la Pascua con mis discípulos. Número 1, en la casa. Qué mejor momento que se cumpla esto, estando nosotros en nuestras casas. En tu casa, aleluya. Pero luego dice, antes de eso dice, mi tiempo está cerca. En este caso, el tiempo de Jesús de estar cerca significaba que Él iba a entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero si lo ponemos en nuestros tiempos, Él está cerca de regresar nuevamente a buscar a los suyos, a buscar a su iglesia. ¿Lo ve? Mientras que Él regrese, vamos a seguirlo recordando a través del pan, que representa su cuerpo, y esta copa y este líquido que representa su sangre, que fue entregada por nosotros. Así que, ¿qué le parece si hacemos una oración para recibir la cena? Amado Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias por las alabanzas. Gracias, Señor, porque este servicio es tuyo y para ti. Y ahora, Señor, en obediencia a tus palabras, volvemos a servirnos la cena tuya, porque es tu cena a la cual tú nos invitas, Señor. Bendice estos elementos, Padre. Bendice la cena de mis hermanos, Señor, y que la tomen con convicción de lo que están haciendo, Señor. Y bendícenos a través de este acto y fortalece nuestra fe y hazla madurar, Señor, y haznos recordar, Señor, que tu muerte valió la pena y nos dio la salvación de nuestras almas. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, voy a pedirles a todos ustedes que participemos del pan en este momento. Ahora voy a pedirles que por favor participemos todos de la copa en este momento, en el nombre de Jesús. Gloria sea a nuestro Jesús. Gloria sea a Él. Hermanos, estamos llegando al final de nuestro servicio. Me he sentido muy bendecido, agradecido que el Señor me haya permitido compartir su palabra. Es un honor, es una bendición, es un privilegio, pero además
compartir esta cena con ustedes, que aunque no nos vemos físicamente, de corazón estamos unidos sirviéndonos la cena del Señor. Yo quisiera terminar haciendo una oración y luego proclamando las palabras de Jesús, como siempre las proclamamos, y después tendremos una alabanza final. Permítame orar. Amado Padre Celestial, una vez más, gracias te damos, Señor, de todo corazón, porque estamos en Cristo y todo lo que pase, Señor, especialmente la adversidad en nuestras vidas, tú te vas a glorificar en medio de ella, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, enséñanos, Señor, a someternos a ti, someter nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, que muchas veces son egoístas, Señor. En medio de una adversidad pensamos solamente en nosotros y no entendemos y no comprendemos lo que tú quieres hacer en medio de la adversidad. Pero gracias, Señor, porque nos das esa oportunidad y nos enseñas, como Pablo, cómo podemos, Señor, superar esa adversidad en nuestra vida, pero no solamente superarla, sino que además poder ver en medio de ella tu mano poderosa. Padre, bendice a mis hermanos y hermanas. Sé, Señor, que la distancia social, el hecho de no estar en el templo, Señor, no ha sido fácil, pero también hemos descubierto muchas otras opciones de cómo seguirnos manteniendo en contacto. Y la principal de ellas, la oración. La oración ha mantenido a tu pueblo unido. Y seguiremos orando, Señor, y seguiremos clamando unos por otros. Gracias por los amigos, amigas que se conectaron, Señor, a través de este medio. Bendíceles a ellos, que tu paz, tu gracia, tu misericordia, Señor, les alcance. Oramos por protección, por cuidado. Oramos, Señor, que la sangre de Jesucristo nos cubra, nos limpie de todo pecado, Señor, y que podamos seguir, Señor, unidos a ti, en espíritu, Padre, y en fe. Oro así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos. Por tanto, yo iré y haré discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que Jesús ha mandado. Y recordaré lo que Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, vayan, hagan discípulos, prediquen a Cristo, que llenará mi corazón de gozo y el suyo también, y del Señor. Que Dios los bendiga.